Atención, para estudiar el órgano del ojo o el sentido de la visión, tenemos que el ojo se divide para su estudio en tres partes, ¿sí? Tenemos el globo ocular, que está interno acá, ¿sí? Ahorita. El globo ocular, ¿no es cierto? Tenemos los órganos accesorios del ojo y tenemos la vía óptica, ¿ok? Aquí tenemos el globo ocular, el cual para su estudio, o mejor, primero decimos que el globo ocular se ubica en ¿dónde? Específicamente en la cavidad orbitaria, ¿cierto? Cavidad orbitaria que se encuentra en ¿dónde? En el hueso frontal, maxilar y el monumental. En la fascia anterior del cráneo, ¿cierto? ¿Cuántas cavidades orbitarias? Dos, por ende dos globos oculares, ¿ok? Cavidad orbitaria que tiene forma de pirámide hacia adentro, ¿sí? Con su base hacia afuera y su ápice hacia adentro, conformada por cuatro paredes, una superior, una inferior, una lateral y una medial, ¿cierto? La superior conformada por dos huesos, ¿cuáles son? El frontal y el esfenoide. Frontal y esfenoidal. La lateral, Por el temporal y por el etmoides. Temporal maxilar. cigomático, ¿cierto? La inferior, Por el maxilar maxilar y por el Porque la etmoide sería más. Ah, sí, y esfenoides, ¿no? ¿Cuál es la pared que tiene más huesos en la cavidad orbitaria? La media, ¿no es cierto? De anterior a posterior, maxilar, lacrimal, etmoides y palatino, ¿cierto? Hacia abajo recuerden que también el palatino forma parte de esa pared inferior. Entonces, en esa cavidad se encuentra ¿quién? El globo ocular. Globo ocular que para su estudio lo dividimos en tres componentes. Tenemos por fuera una capa fibrosa, ¿no es cierto? Por la parte que le sigue, una capa vascular. E internamente, una capa sensitiva. Tres capas. Una fibrosa que se compone de dos partes. Una parte posterior que se llama la esclera, ¿sí? Que es la de color blanco. Y tenemos una parte transparente que es la córnea, ¿cierto? Recuerden que en el globo ocular se hace mucha referencia a un, ¿qué se podría decir aquí? Un meridiano, ¿no es cierto? Que divide al globo ocular en dos polos, o en dos partes, una anterior y una posterior. A eso se le llama el famoso ecuador, ¿correcto? Que es un meridiano que está imaginariamente dividiendo al globo ocular. Entonces, repetimos, la capa fibrosa se compone de una parte posterior, que es la de su mayor tamaño, que se llama esclera, y una parte anterior, que es transparente, que se llama córnea. ¿Ok? Función de la esclera. Muy bien, muy importante, ¿no es cierto?, para la inserción de esos órganos accesorios que más adelante los vamos a mencionar. Color característico, blanco, ¿sí? Por ende se dice que está formada de un tejido conjuntivo fibroso. Entonces ahí nos metemos un poquito a la parte de la embriología y de la histología también. A esto le llamamos córnea, ¿sí? Muy importante para la entrada de los rayos luminosos. Ya lo vamos a ver en la vía óptica, ¿correcto? Y también le sirve de protección hacia la parte interna del ojo. Siguiente capa. Muy bien, la vascular está compuesta por tres partes. Una de mayor tamaño, que es la que ocupa los 2/3 de esa capa, que se llama la coroides, ¿sí? Y se caracteriza porque está altamente irrigada.
Entonces, la irrigación es la que le da ese color como café, ¿no es cierto? A la coroides. Entonces, ahí vamos a encontrar lo que son venas y lo que vamos a encontrar arterias. ¿Correcto? Y hacia la parte anterior tenemos dos tejidos muy importantes, ambos compuestos de una clase de fibra muscular. ¿Cuál? Lisa, ¿no es cierto? Entonces tenemos la parte más, o la que le sigue a la coroides, que se denomina el cuerpo ciliar, ¿sí? Y la parte más central, que le denominamos el iris. Ambas muy importantes para el funcionamiento de la vía óptica. ¿Ok? Entonces recuerden, la coroides se caracteriza ¿por qué? Altamente irrigada. ¿Correcto? Luego le siguen las dos partes anteriores, las que se denominan. Muy bien, resulta que las dos clases, o en sí, la más importante de esas dos yo diría que es el cuerpo ciliar, ¿cierto? Ella tiene como una especie de fibras, las cuales se insertan en un órgano más interno, por ende le llamamos los componentes del ojo, ¿sí? Que ahora los vamos a mencionar, sobre todo uno de ellos que se llama el lente. Entonces el lente está muy familiarizado con esta estructura, ¿cómo se llama? El cuerpo ciliar. ¿Compuesto de qué fibras musculares? Y el iris, que se caracteriza, ¿no es cierto? Porque sus células en su parte más interna tienen un componente, ¿sí? Un pigmento que le da el color característico a los ojos de cada persona. ¿Estamos? Sí. Y recuerden que en la parte más central del iris tenemos un espacio a lo cual denominamos la pupila, ¿sí? La cual también sirve para la entrada de rayos luminosos. Hasta ahí hemos abarcado dos capas. ¿Cuáles? La fibrosa y la vascular. ¿Sí? La vascular compuesta de tres capas o de tres partes. ¿Cuáles son? La coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Prendieron el ojo. Y por último, la capa sensitiva, que es la más interna en el globo ocular. Compuesta de dos partes funcionales. Ahí sí hablamos de la fisiología del ojo. Entonces tenemos una parte que es óptica y una parte que es ciega, ¿sí? O sea, entonces la retina o membrana sensitiva tiene dos componentes, ¿sí? Una porción óptica. Entonces uno podría decir que la porción anterior sería la óptica, ¿sí? Pero no. La porción anterior es la parte más ciega que tiene esa capa. Y la parte más aguda queda en la parte posterior. ¿Sí? Entonces, la parte anterior de la capa sensitiva toma la connotación de la nomenclatura de la capa vascular. ¿Sí? O sea, le llamamos una retina irídica, una retina ciliar. Y si miran donde termina el cuerpo ciliar, tiene unas especies como de ondas, ¿sí? La parte negra. Se llama la famosa hora serrata. ¿Sí? La hora serrata. ¿Sí? Por la misma forma donde va terminando esa capa. ¿Ok? Y por último, la parte más aguda o la parte más óptica de esa membrana, que prácticamente ocupa los 2/3 posteriores de esa capa, hacia atrás, ¿cierto? Recuerden que ella hacia atrás se va replegando para de esa manera formar ese nervio importante de los pares craneales que se llama el nervio óptico. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Globo ocular. Ahora, los componentes del globo ocular internamente. Tenemos dos sustancias y tenemos un lente, ¿cierto? Aquí tenemos al lente. Dice que su forma tiene dos caras convexas, que de igual forma una de ellas es más funcional que la otra. Es mejor la posterior, podría decirse, o mejor la anterior, es la más funcional, ¿sí? De ese lente. Recuerden, tiene un reborde, ¿sí? A todo su alrededor. Y las dos caras, una anterior y una posterior, que de acuerdo a la posición anatómica que tiene en el globo ocular, ¿sí?
se le va a dar la funcionalidad. Ya lo vamos a ver cómo funciona el lente. Y los dos componentes, un humor acuoso, ¿sí? Y el que se puede ver, el humor vítreo, ¿correcto? Que su característica dice que es un tejido gelatinoso, ¿cierto? De protección, y prácticamente él es el que le da la forma al globo ocular. Es como decir, cogemos una gelatina en polvo, ¿sí? Hacemos hervir el agua, le echamos la gelatina y, ¿no es cierto?, ella toma una forma de acuerdo a como queramos. Lo mismo pasa con el humor vítreo. Es una gelatina prácticamente. Y el humor acuoso prácticamente que está secretado, ¿no es cierto?, por las células internas que componen el globo ocular. Hablemos de los órganos accesorios del ojo. Recuerden, ¿no?, una parte importante. El globo ocular, dijimos a la parte inicial que tiene dos polos, ¿sí? Uno anterior y uno posterior. De acuerdo a esos dos polos se habla de tres ejes, ¿sí?, ópticos. El eje óptico externo, el eje óptico interno y el eje óptico como tal, ¿sí? Entonces, uno de ellos es el más importante, el eje óptico interno, que va desde la parte más interna, ¿de quién? De la córnea, ¿sí?, hasta la parte más posterior e interna de la retina, ¿sí? Entonces, prácticamente de él devenga, o de él depende la claridad, ¿sí?, y la calidad de la observación del objeto, ¿no es cierto?, que está transmitiendo la luz que está entrando por este órgano. Se dice que el eje externo va desde la parte externa del polo, ¿sí?, hacia la parte posterior del globo ocular. ¿Ok? Mientras que el eje óptico prácticamente se dice que une a los dos polos, tanto anterior como posterior. Pero cuando se habla de problemas ópticos, ¿sí?, en las personas, hablamos de ¿qué eje? Del eje interno. Prácticamente él es el que se desvía, ya sea antes de la retina en su parte posterior o después de la retina, ¿cierto? Porque todos los rayos van a converger hacia la parte posterior de la retina. Entonces, la retina en su parte posterior tiene una parte muy importante que se denomina mácula, ¿sí? Y la mácula es la parte más aguda de la visión. ¿Sí? Mácula. ¿Estamos? Y prácticamente de ahí empiezan a hacer hacia atrás el nervio óptico. Ahora sí, en la parte externa de los órganos accesorios del ojo, decimos que hacia la periferia tenemos un párpado superior, un párpado inferior, que los dos se unen hacia los lados, formando así dos comisuras, ¿sí?, que se llaman las comisuras ópticas o ángulos del ojo. Uno medial y otro lateral. ¿Correcto? Tenemos hacia la parte inferior en su borde y también hacia la parte más superior en su borde unas estructuras que salen hacia afuera de color negro por lo general, que son las pestañas, ¿no es cierto?, que le sirven de protección hacia ese espacio que tienen los dos párpados, que se llama el vestíbulo óptico, ¿sí? El vestíbulo que por lo general permanece abierto, pero que de igual forma si se cierran los párpados desaparece el vestíbulo. O sea que el vestíbulo es una cámara que puede ser real o puede ser irreal, ¿sí? Real cuando los párpados se abren, ¿sí? Y real cuando ellos se cierran. Recuerden que el parpadeo
sobre todo del párpado superior, está regido por un músculo. ¿Cómo se llama? El músculo elevador del párpado. ¿Sí? Entonces ese músculo prácticamente incitado por la función nerviosa es el que prácticamente, ¿sí?, mantiene a esa membrana cerrándose y abriéndose, ¿sí? Como en el carro el parabrisas, ¿sí? Cuando está lloviendo o cuando está muy sucio, ¿no es cierto? Entonces prácticamente él es el que limpia toda la parte anterior del globo ocular, en este caso la córnea, ¿no es cierto? Y que con la ayuda de las lágrimas prácticamente se está limpiando y se está protegiendo. Hacia esta parte, ahí, ¿no es cierto? Miren, por la parte posterior, ¿sí?, tenemos al aparato lacrimal. Entonces el aparato lacrimal está conformado por una glándula, ¿sí?, por unas vías, por un saco, ¿correcto? La glándula lacrimal que se encuentra en la parte más que sería superior y lateral del globo ocular, ¿correcto? Internamente. Y que prácticamente ella es estimulada por dos nervios muy importantes, pares craneales. Hablamos del facial y del trigémino, ¿correcto? Que estos, al conectarse con unos ganglios, sobre todo con el ganglio ciliar, le dan la función vegetativa. Y de esa manera ella se puede estimular, ¿no es cierto? Al estimularse secreta ¿qué? Lágrimas, ¿no es cierto? Que su gran componente es un líquido acuoso y que tiene también un componente muy importante, un agente protector, una clase de inmunoglobulina, ¿sí?, de clase A, que prácticamente le sirve como barrera de protección, porque recuerden que el globo ocular por lo general está expuesto hacia el medio ambiente. Entonces esa sustancia de las lágrimas por lo general constantemente se están virtiendo al globo ocular. Una para que lo lubrique y la otra para que lo proteja, ¿correcto? Pero entonces esas lágrimas, conforme están saliendo de la glándula, se tienen que ir por otro lado, ¿cierto? Entonces toman los surcos que hay entre los párpados y la córnea y se dirigen ya sea a la parte más medial del ojo o a la parte más lateral. Recuerden que la glándula puede ser excitada, ¿sí?, de una manera descontrolada con la parte sentimental, ¿sí?, regida por las funciones internas del cerebro. Sí, del corazón y de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si a usted le pegan en alguna parte del cuerpo y el dolor es tan fuerte, ¿no es cierto?, por lo general lacrimea, ¿sí?, o llora. Entonces las lágrimas corren hacia esa estructura que se llama el saco lagrimal. Recuerden, saco lagrimal que está ubicado entre dos crestas, ¿no es cierto? Crestas óseas, ¿las recuerdan? Que se llama la cresta lagrimal anterior y la cresta lagrimal posterior. La una que le pertenece al maxilar, la anterior, y la posterior que le pertenece al hueso lacrimal. Entonces, entre esas dos crestas forman la fosa lacrimal. Y ahí se encuentra ubicada ¿quién? El saco lagrimal. Entonces las lágrimas corren hacia acá, hacia ese saco, ¿sí? Y ahí se van almacenando, pero ellas se vierten hacia abajo, hacia un conducto. ¿Cómo se llama el conducto? Lacrimal. Y esas lágrimas son desechadas por ese conducto. El conducto comunica a la cavidad orbitaria con la cavidad ¿qué? Nasal. Y específicamente ese conducto desemboca ¿en dónde? En el meato nasal inferior, ¿sí? Y por ende las lágrimas, uno diría que se vierten hacia afuera, pero no, ellas se van hacia adentro en su mayor porcentaje, ¿no es cierto? Igual pasa con los medicamentos que se aplican también en forma de gotas, ¿cierto?
a las cavidades orbitarias. Por lo general a veces uno siente que el medicamento se le fue hacia la nariz y dende hacia la faringe. Y como en la faringe también tenemos papilas gustativas, ellas perciben, ¿sí?, el sabor de ese medicamento. ¿Estamos? Y lo mismo con las lágrimas, ¿no? Cuando usted no para de llorar, ¿es cierto? Esas lágrimas también se van por ese saco lacrimal, se van por ese conducto lacrimal y por ende usted siente el saladito acá, ¿no? ¿Sí o qué? Porque las lágrimas son saladas, ¿sí? Pero oído que ahí están eliminando una serie de toxinas también, o sea que es bueno llorar, ¿sí? Vamos a llorar. Otros órganos accesorios que conozcan. Esta parte amarilla que miran en esta cavidad que se denomina tejido adiposo, ¿sí?, o tejido graso. Entonces, ese tejido le sirve como almohadilla a todas esas estructuras, ¿sí?, y las mantiene protegidas. Y recuerden que también ahí se almacena, ¿sí?, productos energéticos que los pueden coger las células del ojo, ¿sí?, y transformarlos. ¿Estamos? Tenemos los músculos, muy importantes. Entonces, el ojo tiene dos clases de músculos. ¿Cuáles serán? Intrínsecos y extrínsecos. ¿Cuáles serían los intrínsecos? Los que llegan a la... Ya los mencionamos, o por lo menos mencionamos dos capas. Los que conforman la parte ciliar y la parte irídica, ¿sí? Estos ya serían extrínsecos, ¿sí? Y la función de ellos prácticamente es darle movilidad al globo ocular. Recuerden que para ubicar, ¿sí?, la luz, para percibir la luz donde queremos enfocar la mirada, necesitamos a estos órganos. ¿Cuántos músculos? 6 en cada globo, ¿no es cierto? 4 rectos, 2 oblicuos. Y los rectos los ubican de acuerdo a la posición anatómica. Uno superior, uno inferior, uno lateral, uno medial, ¿sí? Y recuerden que de acuerdo a la posición de ellos se mueve el globo ocular. Por ejemplo, el lateral, si se contrae, el globo ocular se va a dirigir hacia la parte lateral. Y así sucesivamente. Tenemos 2 orbiculares, ¿sí? Perdón, 2 oblicuos. Uno que está por arriba y uno que está por abajo, ¿cierto? Y ellos lo que le dan esa función al globo ocular, de hacer rotaciones medial y lateral. ¿Estamos? Aquí tenemos el tendón del superior, ¿sí?, oblicuo superior. Y si se dan cuenta, aquí está el oblicuo inferior. ¿Estamos? Entonces, los rectos tiran del globo ocular hacia un lado específico, ¿sí? Lateral, medial, superior, inferior, ¿no es cierto? Y los oblicuos, rotación medial o lateral. ¿Estamos? La pregunta sería, ¿quién activa esos músculos? El sistema nervioso, claro. ¿Sí? ¿Por medio de quién? De los pares craneales, específicamente. 4. ¿Sí? El más importante, el oculomotor, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque inerva a casi la mayoría de ellos, excepto a 2. ¿Sí? Al resto todos los inerva ¿quién? El oculomotor, ¿cierto? Pero participa el abducen, el troclear, ¿no es cierto? Y el trigémino, ¿no es cierto? ¿Con qué rama? Con la rama oftálmica. Recuerden que el trigémino tiene 3 ramas, ¿no es cierto? Maxilar, mandibular y oftálmica. Y todos esos nervios oído entran por la cavidad orbitaria específicamente. ¿Por qué? Estructura. Fisura orbitaria superior. Junto también con la arteria oftálmica. ¿Estamos? Entonces la importancia, ¿no? La relevancia de todas esas estructuras. Otro órgano accesorio,
Bueno, ya tenemos digamos, la capa que recubre al globo ocular externamente, ¿sí? Y tenemos a la famosa, se podría decir aquí, ¿no? La conjuntiva, ¿no es cierto? La parte gris. Entonces, son órganos accesorios, recuerden, que no hacen parte del globo ocular, sino que le colaboran, ¿sí? Le están ayudando. ¿Algún otro? ¿Se me queda otro? No, no. El elevador del párpado superior también es insertivo. Exacto, pero ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Acá, cuando mencionamos los párpados. Y por último, en este órgano nos concentramos en lo que es la vía óptica. Es importante ya darle la razón de ser a todas esas estructuras. Entonces recuerden que el globo ocular es un órgano de características especiales sensitivas, ¿sí? Que prácticamente él o la función de él depende del medio, ¿sí? Y en el medio que encontramos la luz, ¿cierto? O sea, la luz es el agente que excita prácticamente al globo ocular para que el cerebro interprete esa información. Entonces, la luz entra, primero tiene que atravesar ¿qué? ¿Cierto? El vestíbulo. O sea que para que la luz entre, de igual forma el párpado tiene que estar, ¿sí? Hacia arriba, ¿cierto? Abriendo la parte de la hendidura óptica. Para posteriormente atravesar ¿a quién? A la córnea, ¿cierto? De la córnea tiene que pasar la cámara anterior. Recuerden que en el globo ocular hay dos espacios, la cámara anterior y la cámara posterior, ¿sí? Y ambas cámaras están, digamos, llenas por ese líquido. ¿Cómo se llama? El humor acuoso, ¿sí? Y la parte posterior, o sea, la cámara posterior, oído, el rayo luminoso entra por la córnea y tiene que atravesar ese espacio pequeño. ¿Cómo se llama? La pupila, que está ¿dónde? En el iris, ¿sí? Dependiendo de la calidad de luz que esté entrando, se excita el lente, ¿sí? O sea que si nosotros estamos viendo un objeto a corta distancia, prácticamente al lente no le pasa nada. Pero si ya empezamos a enfocar la mirada hacia un objeto que está lejano, prácticamente este se empieza a transformar, ¿sí? Y se transforma porque los cuerpos ciliares, con sus células musculares, empiezan a hacer tensión de los lados al lente, ¿sí? Lo empiezan a jalar. Entonces, de esta manera, el lado anterior del lente se aplana, ¿correcto? Y se aplana para que entre mayor luz hacia el globo ocular. ¿Estamos? Y por último, el rayo luminoso coge, por lo general, el eje óptico interno, ¿sí? El cual normalmente va a llegar hacia la parte más posterior de la capa sensitiva o de la retina, ¿cierto? Oído, la capa sensitiva está conformada por 7 capas, a su vez, de células nerviosas, ¿sí? Y de ahí empezamos a hablar que ese rayo luminoso empieza a excitar a la primera neurona. La primera neurona enlaza a la segunda neurona, posteriormente a la tercera neurona y posteriormente a la cuarta neurona, ¿sí? Por lo general, las 4 primeras neuronas se encuentran a nivel de la retina. Y las primeras de ellas, ¿cuáles son? Los conos y los bastones, ¿correcto? De ahí se va profundizando cada capa. Pero recuerden, la capa sensitiva está compuesta de 7 capas de células. Hacia atrás, el efecto luminoso llega hacia la mácula
¿no es cierto? Y esa transmite la información. Recuerden que cuando ya pega en la mácula, prácticamente ya el rayo luminoso desaparece, ¿sí? Y ya solo queda el impulso nervioso, ¿sí? O sea, después de la excitación ya viene el impulso nervioso, el cual